aquí a nuestro doctor que nos trae el tema titulado. Entonces, doctor Ogier de la Rocha, para usted es el tiempo. Muchas gracias, Keila. Gracias a todas las personas que se han unido a través de esta plataforma y a través también de las otras plataformas que se han conectado. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un muy bendecido día donde quiera que se encuentren, y espero que el tema que esta mañana voy a compartir con ustedes pueda ser de gran bendición. Como ya se dijo, el título del tema de esta mañana es Mi dulce enemigo. Pero antes de entrar directamente a lo que es el tema, quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Primera de Corintios 15:57, que ya ustedes están viendo en la pantalla. Y nos dice allí, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda alguna que todos queremos victorias en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual, y no hay otra forma de lograrla no más que a través de nuestro Señor Jesucristo. Victoria con los malos hábitos, victoria en contra del COVID-19, victoria en contra de nuestros pensamientos indebidos a veces, victoria en contra de diferentes situaciones que cada uno conoce en forma personal. Se pueden lograr por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él también nos puede dar la victoria contra mi dulce enemigo. ¿Cómo que victoria contra mi dulce enemigo? Pues sí, porque ese enemigo, aunque sea dulce, y yo creo que si hablamos de un enemigo real, físico, no sé quién sea, el vecino, alguien de tu familia, no sé, cualquier persona, yo creo que no diríamos que es dulce. Pero en esta ocasión voy a hablar de un enemigo que, aunque es nuestro enemigo, no queda otra opción más que decir que es dulce. Pero comparto también con ustedes un pensamiento o un texto que se encuentra en Apocalipsis 10, versículo 10, y que dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel, dijo el apóstol Juan, y lo comí, y era dulce en mi boca, pero luego que lo hube comido, amargó mi vientre. Aquí obviamente el apóstol Juan está hablando del aspecto espiritual, pero así como era dulce en su boca ese librito que comió y luego le amargó el vientre, también el enemigo del cual vamos a hablar hoy, que es precisamente la diabetes, es dulce. ¿Por qué? Porque están elevados los valores de azúcar en sangre, pero eso no quita que la diabetes sea nuestro enemigo. De ahí el título, Mi dulce enemigo. Y básicamente yo creo que la gran mayoría de ustedes conoce algunos de los mecanismos por los cuales se produce la diabetes. Uno de ellos que tal vez todos ustedes conocen, cuando el páncreas, que es la glándula que tenemos aquí atrás del estómago, deja de producir insulina. Y entonces sencillamente sus niveles de azúcar se van hacia arriba. Otro mecanismo muy conocido que tal vez ustedes han oído mencionar es cuando se va creando resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que sencillamente hay una cantidad adecuada de insulina, pero esa insulina que debiera de ir como un carrito que llega y entra en el garage de la célula y ahí descarga el azúcar, ya no está entrando, se ha modificado la entrada de la célula, entonces llega el carrito con el azúcar, la insulina, llega con la azúcar para descargarla y no puede entrar. Hay una resistencia. El valor de insulina está correcto, se está produciendo, pero ya no entra en la célula. Y hay un tercer mecanismo. Como hay una resistencia,
entonces el páncreas, que es la glándula que ya mencioné hace un momento, sigue produciendo insulina, sigue produciendo, pero no está entrando el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Llega el momento en que el páncreas está tan cansado que deja de trabajar y entonces es otro mecanismo por el cual la persona tiene diabetes. Entonces, esos son básicamente las formas en que usted puede tener el tipo de diabetes y vamos a hablar de las diversas formas de diabetes que hay. Pero, ¿de dónde viene la palabra diabetes? Perdón, antes de mencionar eso, debo decir que voy a hablar de la diabetes porque está entre las 4 enfermedades principales que están acabando con millones de personas a nivel mundial. Muchos millones de personas que mueren por estas 4 enfermedades que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cuáles son? Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión, que pudiéramos incluirlo dentro de las enfermedades cardiovasculares. Pero básicamente hoy vamos a hablar de una de ellas nada más, como ya dije, que es la diabetes. ¿De dónde viene ahora sí la palabra diabetes? Diabetes viene de 2 palabras griegas. Una que es dia, que quiere decir a través de, y betes, que corre. Es decir, que es una enfermedad en la cual hay algo que corre. ¿Por dónde? Por nuestro cuerpo. Corre a través de nuestro cuerpo. Y ahorita vamos a entender por qué. Pero para que ustedes entiendan la terminología día, si ustedes recuerdan, antes no teníamos estas plataformas como Zoom. Antes lo que teníamos era diapositivas, que eran unos cuadritos con una fotografía positiva, pasaba una luz a través de esa fotografía y se proyectaba en una pantalla. Era a través de, por eso se llamaba a través de una positiva, diapositiva. Y ahora día a través de, y betes corre, que corre a través de. ¿Por qué se le puso ese nombre? Porque se dieron cuenta desde allá a los tiempos de los griegos que en la diabetes había una característica o 3 características: poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Poliuria, que orina mucha cantidad. Entonces eso era lo que corría a través del cuerpo y se convertía finalmente en orina. De ahí viene el término diabetes. Pero también hay polidipsia, la persona tiene mucha sed. ¿Por qué? Porque está orinando constantemente. Y polifagia, quiere estar comiendo constantemente también. Entonces esas son lo que llaman en la medicina la triada, los 3 P de la diabetes: poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Por qué es importante hablar de la diabetes? Solamente aquí en Estados Unidos, nos dice la estadística, hay más de 18 millones de personas ya diagnosticadas con diabetes. Algunas estadísticas ya nos están hablando de incluso más de 20 millones de personas ya diagnosticadas. Y podríamos hablar de otros 9 o 10 millones de personas que tienen la diabetes, no han sido diagnosticados como diabéticos, pero ya tienen la enfermedad. Y todavía un número muchísimo más alto de personas, cerca de los 80 millones de personas que son prediabéticos, es decir, ya están ahí nomás para dar un paso y entrar a la enfermedad de la cual vamos a hablar hoy. Es una enfermedad tan común que no importa de qué estrato social sea usted, si es de la gente de la alta sociedad, medio o de la nivel bajo de la sociedad. De todas maneras, hay personas en todos los estratos y hay personas famosas que ustedes conocen. Por ejemplo, aquí tienen ustedes a don Francisco, una persona que ha estado por muchos años y sigue estando en los medios de comunicación, aunque ya no tenga su programa por el cual medio mundo lo conoció. Pero esta persona, a pesar de todos sus millones que pueda tener, de toda la fama que lo cobija, de todas maneras tiene diabetes. Otra persona muy conocida
que no me puede ver ni en pintura, pero ni yo tampoco lo puedo ver, se llama José Feliciano. No nos podemos ver porque los dos somos ciegos, no es porque no nos queramos, pero también José Feliciano, que es muy conocido por diferentes canciones que tiene, especialmente la de Navidad, que se va a estar cantando en estas fechas conmemorativas, él también tiene diabetes. Y conectando a José Feliciano, que es puertorriqueño, recuerdo que en una de las veces que he estado en Puerto Rico, uno de los doctores de la clínica más conocida de esa isla, la clínica Bellavista, se acercó a mí y me dijo, oiga doctor, quiero pedirle que me haga un favor. Como usted anda yendo para diferentes lugares, ahí le encargo que vea por qué es que la gente se enferman tanto. Porque aquí en nuestra clínica, me dijo él, alrededor de un 30% de las personas que vienen a la consulta regular tienen ya diabetes. Ya dándome cuenta cómo comían los puertorriqueños, me di cuenta cuál era la situación por la cual un alto porcentaje de personas, un 30% según me decía ese doctor, tenían diabetes. Pero la estadística no nomás nos dice que hay la cantidad de millones que ya mencioné, sino que los hispanos tenemos el doble de riesgo de tener diabetes y que uno de cada 3 hispanos que viven aquí en los Estados Unidos ya tienen diabetes. Estamos ya hablando entonces de un 33%, más o menos la misma cantidad que el doctor me mencionaba algunos años atrás. Y en muchos países prácticamente el porcentaje se mantiene. Cuando yo estudiaba medicina, el porcentaje de algunos países era de un 10%. Ahora estamos hablando de un 30, un 33%. Entonces es importante que nos demos cuenta de que la diabetes está aumentando considerablemente. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Hay más que los que voy a mencionar, pero para que tengan idea, podemos decir que hay diabetes mellitus de tipo 1 y diabetes mellitus del tipo 2. Ahora se les dice ya nada más diabetes 1 y diabetes 2. ¿Cuáles son esos tipos de diabetes 1 y diabetes 2? Diabetes 1, donde definitivamente el páncreas no funciona. Y diabetes 2, donde el páncreas está fallando, tal vez no produce la cantidad adecuada de insulina, pero todavía está produciendo. O produce la cantidad adecuada de insulina, pero hay resistencia a la insulina. Hay otros tipos de diabetes, como la diabetes gestacional. ¿Cuál es esa diabetes? La diabetes que se produce cuando la dama está embarazada, especialmente después de las 20 semanas de embarazo. Y muchas veces cuando ya nace el bebé, esa diabetes desaparece, prácticamente se puede decir que la persona no la tenía, pero en algunas ocasiones tiene la diabetes gestacional, se alivia el bebé y la persona, la dama, continúa con ese tipo de diabetes. Ahora que estamos viviendo la pandemia del COVID-19, hay muchas personas que no tenían diabetes, les da el COVID y cuando se recuperan de la enfermedad ya no tienen los problemas respiratorios y algunos otros más que ustedes ya están bien familiarizados con ellos. Se desaparecen esos, pero la persona se queda diabetes. Esa no la tenemos aquí en la lista, pero podríamos decir que es otro de los factores que está produciendo diabetes. Y ahí ustedes están viendo en pantalla también que hay otra diabetes que es una diabetes post-estrés. Muchas personas estaban bien aparentemente, porque tal vez no se habían hecho exámenes de laboratorio y decían estaba bien, pero entonces se me murió papá, se murió la mamá, se divorció y la persona aumenta sus niveles de azúcar. Ahora tiene diabetes por estrés. Muchas veces desaparece el estrés, bajan los niveles, la persona vuelve a lo normal, pero en otras ocasiones el estrés es tan intenso, se dispara ese azúcar y la persona continúa siendo diabética el resto de su vida si no cambia algunos de los hábitos que tiene.
Dentro de la diabetes mellitus, que ya dijimos que hay tipo 1 y tipo 2, a la tipo 1 se le conoce como la diabetes juvenil. Así se le decía antes, por lo menos le digo que ahora se dice 1 y se dice 2. Pero la diabetes juvenil daba especialmente en niños. La diabetes de tipo 2 era para los adultos. Cuando yo estudié medicina, la edad promedio era de los 40 para arriba, pero interesantemente, en la actualidad hay muchachos de 15, 18, 20 años que ya tienen diabetes del adulto. ¿Por qué? Por el mal estilo de vida de estos jóvenes. Entonces, es importante que notemos aquí que la diabetes de tipo 1 es insulino dependiente. En otras palabras, siempre va a tener que estar recibiendo insulina. No hay de otra forma de controlarla, tienen que estarle inyectando insulina. Mientras que la diabetes de tipo 2 no es insulino dependiente. Se puede corregir a veces corrigiendo los hábitos, otras veces con medicamento que probablemente sea en pastillas, en tabletas. Pero si la persona no mejora, a veces hay que combinar las tabletas con la insulina y posteriormente se hace insulino dependiente, lo que yo mencionaba hace rato, que ya el páncreas ya no funciona, se cansó de tanto estar produce insulina hasta que para y entonces ahí no queda otra. Ya las pastillas no responden, hay que agregarle la insulina. ¿Cuáles son algunos de los factores que tienen que ver para que una persona tenga diabetes? Ahí está en primer lugar la historia de la familia. Hay alguien de tu familia, familiares cercanos, el papá, la mamá, los hermanos, los tíos, que tuvieron diabetes. Tú entonces tienes más riesgo de tener diabetes. No hay nadie en la familia que tenga diabetes, el riesgo es mucho menor. ¿Qué otro factor muy importante? Obesidad. La obesidad se puede decir que es como la pistola de la diabetes. O más bien ya no sería la pistola, sería el gatillo. Probablemente tú tienes genes, tienes la pistola, está cargada, pero te pones gordo, te pones obeso, jalaste el gatillo, se dispara la diabetes. Controla esa obesidad y aunque tenga los genes, la familia tiene diabetes, no necesariamente tú la vas a tener, pero la obesidad es jalar el gatillo para iniciar con la enfermedad que estamos mencionando. Otro factor importante que ustedes están viendo ahí en pantalla también es la edad. Entre mayor edad tiene la persona, más riesgo, pero ya mencioné que hay muchos jóvenes que están teniendo diabetes. Y el otro factor, la etnia, a qué raza pertenecen. Ya mencioné también, los latinos tenemos el doble de riesgo. Las personas de raza negra nos llevan la delantera, pero inmediatamente seguimos nosotros. Entonces tenemos que cuidarnos. Estoy seguro que la mayoría de los que están viendo este programa son de descendencia o ascendencia más bien latina. Entonces es importante que nos cuidemos. Estos son algunos de los factores. ¿Qué otros factores hay? Si una dama, por ejemplo, tuvo un bebé y ese bebé pesaba más de 4 kilos, más de 8 libras, aunque esa persona probablemente no haya tenido diabetes gestacional del embarazo, tiene mucho más riesgo de que en el próximo embarazo probablemente se dispare el azúcar. Es un factor predisponente. Pero aquí ustedes están viendo en pantalla otros que parece que no tienen ninguna relación con la diabetes y sin embargo la tienen. ¿Cuáles son? La hipertensión, cuando su presión arterial está elevada. También si usted tiene elevado el colesterol o si tiene elevado los triglicéridos. Nuestro cuerpo tiene un mecanismo extraordinario para controlar el colesterol. El problema es que se han ido dañando órganos, entre ellos nuestro hígado. Y entonces
por más que cuidemos a veces que no comamos exceso de colesterol, el colesterol siempre está elevado, ya el hígado no está funcionando. Está dañado el hígado, lo más seguro es que el páncreas también se va a ir dañando y otros órganos por el mismo proceso inflamatorio que nosotros estamos ocasionando por nuestros malos hábitos. Entonces, tiene que ver la hipertensión, tiene que ver el colesterol alto y tienen que ver los triglicéridos con que usted tenga más riesgo de tener diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Ninguno. Es decir, usted puede tener diabetes y no darse cuenta porque no hay ningún síntoma. Pero cuando las personas van pasando el tiempo y ya tienen la diabetes, aunque al principio no tenían síntomas, puede aparecer la triada clásica que ya mencioné y que ustedes tienen en pantalla nuevamente: poliuria, polidipsia y polifagia. Ya si usted tiene las 3P, lo más seguro es casi que tiene diabetes. Vaya que le hagan un examen de sangre inmediatamente. Pero puede ser que no tenga esas 3P. A lo mejor tiene polifagia porque la ha tenido toda su vida, siempre ha sido un comilón. Ahora tal vez está comiendo un poco más, pero no nota la diferencia grandemente, así que no se da cuenta. A lo mejor está orinando un poco más, pero dice, es que estoy tomando más agua porque estoy oyendo las pláticas que ponen ahí en la página de la doctora Keila Lee. Bueno, pues a lo mejor por eso estoy tomando más agua y estoy orinando más, cuidado. Pero hay personas que no tienen ninguna de esas 3P. Sin embargo, están muy cansadas constantemente, están débiles, apáticas, no tienen ganas de hacer nada. Pues hay que checarse el azúcar para ver si no tiene diabetes. No es la única razón por la cual usted se pueda sentir fatigado, cansado, apático, ¿no? Hay varias enfermedades, puede ser el hipotiroidismo, puede ser síndrome de fatiga crónica, puede ser que tenga apnea del sueño, puede ser un problema cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que pensar en la diabetes. Otro de los síntomas que probablemente puedan tener algunas personas es pérdida de peso repentino. Y no es la única causa tampoco la diabetes de que haya una pérdida de peso repentino. Podría ser un hipertiroidismo, podría ser un cáncer y otras enfermedades más, pero hay que pensar si está perdiendo mucho peso y no está haciendo una dieta en que pueda tener diabetes. Y otro de los síntomas que pudiera haber que hay en algunas personas es pérdida de la visión borrosa. Conozco el caso de una esposa de un doctor, que incluso él escribió un libro, no doy su nombre, amigo mío, trabajamos en algunas asociaciones, y esta persona tenía diabetes. No se dieron cuenta hasta que ella estaba perdiendo la vista, fue a checarse los ojos, el oftalmólogo le mandó la prueba del azúcar en sangre y salió que tenía diabetes. ¿Por qué había perdido la vista? Probablemente había tenido la diabetes por más de 10 años y no se había dado cuenta. Entonces, estos son algunos de los probables que pudiera haber, pero muchas veces, como ya lo mencioné, no hay absolutamente ningún síntoma. Me ha tocado ver desde que estaba en el internado rotatorio en el hospital, personas que llegaban con un azúcar de 400 o más y ni cuenta se habían dado que tenían diabetes. Habían ido a consultar por alguna otra razón. Ahí mismo se quedaban internados para controlar sus niveles de azúcar. Entonces es importante que tomemos en cuenta que pudiera haber o no necesariamente haya algún síntoma. Por eso, la American Diabetes Association, ADA por sus siglas en inglés, la Asociación Americana de la Diabetes, recomienda que por lo menos cada 3 años nos estemos haciendo el examen de glucosa o azúcar en sangre. ¿Para qué? Para estar seguros de que no la tenemos y si la tenemos, que nos empiecen a tratar inmediatamente o que empecemos a hacer cambios para ayudarnos a disminuir esos niveles de azúcar en sangre. Si usted ya tiene algunos de los factores que mencioné y especialmente
tiene historia en la familia de personas que tienen diabetes, es importante que en forma más frecuente, por lo menos cada año, se esté haciendo el examen de laboratorio para ver si no tiene diabetes. Hay exámenes que se pueden hacer en la orina, hay exámenes que se hacen en sangre. El doctor le va a decir cuál es el más recomendable y el más recomendable es en ayunas. Usted está por lo menos unas 8 horas sin haber comido absolutamente nada, va al laboratorio, le sacan sangre y ahí lo pueden hacer. Hay otra también que es la HA1C, que esa se puede hacer en cualquier momento del día. Y todavía cuando hay algunas dudas, hay otros exámenes que se pueden realizar. Lo importante es que usted se esté realizando estos exámenes. ¿Cuáles son algunos de los problemas graves que puede tener el diabético? Uno de ellos es que su azúcar se vaya demasiado alta, lo puede llevar a la muerte, o demasiado baja, hipoglucemia, lo puede llevar a la muerte. Pero hay otras dos más que ustedes están viendo en pantallas, que es la cetoacidosis diabética. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ya no se está quemando el azúcar porque no está entrando en las células y entonces se empieza a destruir grasa en el cuerpo y se producen unas sustancias que se llaman cetonas, que son tóxicas para el cerebro. Igual la persona puede morir. Y hay otra que es la descompensación hiperosmolar. Su azúcar empieza a subir en sangre, su cerebro dice, hey, está subiendo mucho el azúcar, le manda al páncreas que produzca insulina, el páncreas la produce, pero el cerebro dice, todavía está muy alta, produce más y está aumentando la insulina, pero el azúcar sigue aumentando y aumentando. Usted puede tener valores de 400, 500. Cualquiera de esas 4 enfermedades que están ahí en pantalla le pueden llevar a la muerte. Hay otras complicaciones que no le llevan inmediatamente a la muerte, pero van acabando con su estilo de vida, con su forma de vivir, llamémoslo de otra forma. ¿Cuáles son algunas de esas complicaciones? Número 1, ustedes lo están viendo ahí, pérdida de la visión, ceguera. La más conocida de las cegueras del diabético se llama retinopatía diabética, pero también las cataratas pueden llevar a la ceguera y también el glaucoma, aumento de la presión dentro del ojo, y las 3 enfermedades que acabo de mencionar, retinopatía diabética, se dañan los vasitos sanguíneos de la parte de atrás del ojo, glaucoma, aumento de la presión, y tercero, las cataratas, opacidad del nervio del cristalino, que es una de las estructuras por las cuales pasa la luz a nuestro ojo y de allí al cerebro, se pueden dañar y eso le puede llevar a la ceguera. Otra de las complicaciones que hay, pérdida de la sensibilidad. Los diabéticos refieren perder la sensibilidad de sus manos, de los brazos, de las extremidades inferiores, los pies, las piernas. Algunos de ellos refieren que sienten como chile que tuvieran, como que se estuvieran quemando, o simplemente no tienen sensibilidad. Puede ser que les cayó una piedrita porque estaban caminando en el campo dentro del zapato. Esa piedrita empieza a hacer una úlcera allí, una llaga dentro del pie, y la persona ni lo siente hasta cuando siente el olor ya nauseabundo de esa carne podrida porque la piedrita se había incrustado en la piel. No hay sensibilidad. Entonces, ¿qué más puede haber también allí? Otra de las complicaciones, hay mala circulación, y esa mala circulación afecta a cualquier parte del cuerpo, pero especialmente afecta al corazón, y hay más infartos, hay más embolias cerebrales o stroke. También otra de las complicaciones, hay daño de los riñones, lo cual hace que las personas vayan a la diálisis y dependen ahora de una máquina para no morir porque su cuerpo se está intoxicando constantemente, sustancias de desecho que se van acumulando. Otra de las complicaciones que hay es pérdida de la libido, disminuye el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres, y en el hombre hay la impotencia para mantener la erección o incluso para que haya erección. La mujer sencillamente no tiene satisfacción y no tiene tampoco deseo sexual. Y la última que ustedes están viendo ahí en pantalla son las infecciones.
Y lamentablemente muchas de esas infecciones llevan a la amputación. Se tiene que cortar una mano o un pie. Más comúnmente es que corten alguno de los pies porque la persona tiene una gangrena y no hay otra forma de salvarlo. Dicen los doctores, aparentemente no hay otra forma y tienen que amputar, y muchas veces amputan primero el pie, luego más arriba hasta la rodilla y luego hasta arriba. Todo lo que es el muslo tiene que ser amputado y a veces de las dos extremidades. Es algo que no se le desea a nadie, pero son complicaciones que pueda tener esta terrible enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento que los médicos le dan a usted? Le pueden dar pastillas para disminuir los niveles de azúcar cuando está empezando, o le pueden dar, número 2, insulina. Y las pastillas hay de diversos tipos. Hay pastillas que ayudan para aumentar la cantidad de insulina que produce el páncreas para llevar el azúcar a las diferentes células del cuerpo, o también puede ser que le den pastillas que disminuyan la resistencia, que se abra la célula para que la insulina entre y descargue allí el azúcar que el cuerpo necesita. Y hay también pastillas o tabletas que ayudan para que no se absorba tanto el azúcar a nivel digestivo. También, como ya dije, se utiliza la insulina y hay insulina de diferentes tipos. Está la NPH, la de acción corta, la de acción prolongada, la insulina inhalada. Ahora hay bombas de insulina que están disparando constantemente cuando su cuerpo requiere esa cantidad de insulina. Pero, aparte de esto que los médicos hacen, hay algo más para prevenir a ese enemigo que es dulce, pero no deja de ser enemigo. Mi dulce enemigo. ¿Qué es eso? Es lo que Dios nos ha dado. Y ahí usted tiene la figura de Dios diciéndonos que hay 8 remedios naturales que nosotros podemos aprovechar para disminuir los riesgos de la diabetes, controlar la diabetes si usted ya la tiene, o incluso en algunas ocasiones desaparecer la diabetes y quedar con los niveles de azúcar en sangre normales. ¿Cuáles son esos 8 remedios que Dios nos da? Aquí tiene usted un acróstico. El acróstico es adelante. Cada una de las letras significa uno de los 8 remedios naturales. Así que está el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire puro, la nutrición, la temperancia o templanza, y el número 8, la confianza o esperanza en Dios. Estos son 8 remedios naturales que Dios ha puesto a nuestro alcance, que no nos cuestan, pero nosotros tenemos que utilizarlos para poder vencer a este enemigo, aun cuando nos parezca dulce en un principio, porque está como el versículo: y yo tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce. Muchas de las cosas que nos van a producir la diabetes nos parecen dulces, no solo porque sea azúcar, sino cosas que hacemos que no son correctas. Qué rico no hacer esto o hacer lo otro, pero a la larga nos va a amargar la vida. Así como Juan dijo, me amargó el vientre, a usted y a mí, si tenemos diabetes, nos va a amargar la vida. Entonces, analicemos esos 8 remedios en forma breve para ver si nos ayudan para controlar la diabetes. Empecemos primeramente con el agua. Voy a llevarlos en el mismo orden del acróstico de adelante. Entonces, el agua. ¿En qué nos ayuda el agua a controlar la diabetes? Se han hecho estudios donde se ha comprobado que aquellas personas que por lo menos están tomando 5 vasos de agua al día, en los hombres hay un 51% menos de riesgo de ataques del corazón. Recuerden, la diabetes produce infartos. ¿Por qué? Por obstrucción de las arterias. Con tomar por lo menos 5 vasos de agua en los hombres disminuye un 51% el riesgo de tener
un taponamiento de alguna arteria coronaria, arterias del corazón, y en las mujeres un 42%. Ahora, imagínese usted que no solamente se toma 5 vasos de agua, sino 8 vasos de agua o más, especialmente si usted tiene kilos extra de los que debiera de tener. Por cada 10 kilos extra, un vaso más de agua debiera de tomar. Entonces eso nos disminuiría todavía muchísimo más los riesgos de ataque del corazón, que es una de las complicaciones de la diabetes precisamente. Otra de las cosas que hace el agua en nuestro cuerpo es que diluye la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Que hace que los valores de azúcar, que es de lo que estamos hablando, disminuyan. ¿Por qué? Muy sencillo. En nuestro cuerpo podemos tener de 4 a 6 litros de sangre. 4 a 6 litros de sangre. Pero si estamos deshidratados, sin duda alguna, no tomamos agua, sin duda alguna que no tenemos 6 litros de sangre. Tenemos tal vez 4, 5 a lo mucho, 4 y medio. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted va al laboratorio, le sacan sangre para ver cómo anda su azúcar y usted tiene 400 miligramos por cada 100 mililitros porque está deshidratado, deshidratada, y nomás tiene, 4 litros de sangre en su cuerpo, entonces le salió un 400. Pero ¿qué pasaría si usted tuviera 6 litros de sangre? Entonces disminuiría de 400 a 266.66. Hay una gran diferencia, ¿sí? No es lo mismo tener 266 que tener 400. Pero usted va a decir, ¿y cómo ocurre eso? Se lo ejemplifico de una manera muy sencilla. Imagínense que usted tiene 2 jarras de agua. Aquí tengo una jarra en el lado izquierdo mío, tal vez derecho suyo. Usted tiene 1 litro de agua. En ese litro de agua usted le pone 4 cucharadas de azúcar. Le agrega 2 limones de esos amarillos grandes, lo mezcla bien y ¿qué tiene? Una sabrosa limonada. Acá en el otro lado, usted tiene también los 2 limones que tenía, 2 limones iguales que los que tenía acá. Tiene también 4 cucharadas de azúcar, pero ahora a esta jarra le echa 2 litros de agua. Acá nomás tiene 1. ¿Le va a saber buena esta? No. ¿Por qué? Porque diluyó. ¿Tiene menos azúcar la del lado derecho? No, tiene lo mismo, 4 cucharadas. Pero ¿qué pasó? Le echó usted más agua, está menos concentrada, se diluyó. Lo mismo ocurre en su sangre. Si usted está bien hidratado, la concentración de las cosas que tiene en sangre disminuye porque ahora está distribuida la misma cantidad en una mayor cantidad de líquido. Así es que el agua nos va a ayudar a bajar los niveles de azúcar en sangre. Luego entramos al segundo remedio natural, el descanso. El descanso es esencial para el diabético, al igual que para cada uno de nosotros. Es tan importante dormir como controlar los niveles de azúcar, porque si usted no duerme lo suficiente, sus niveles de azúcar aumentan. ¿Por qué? Porque aumenta, ya ustedes saben de qué estoy hablando, la resistencia de la insulina. Es decir, se produce la insulina, pero no entra el azúcar en la célula. Está aumentada la resistencia porque usted simplemente no durmió. ¿Y cuáles son algunos de los mecanismos en los que ayuda el poder dormir? Bueno, va a hacer que su páncreas trabaje bien. Se ha comprobado que las personas que sufren el efecto de jet lag, por ejemplo, que usted viaja de un país a otro, por mencionar algo, yo mencioné hace rato de Puerto Rico, que he estado varias veces, simplemente si me voy de aquí, California, a Puerto Rico, son 3 horas de diferencia. Si yo estoy acostumbrado a dormirme a las 10 de la noche aquí, yo llego a Puerto Rico y a las 10 de la noche ya es la 1, pero yo estoy con el ojo pelón todavía porque apenas me está dando sueño y ya es la 1 de la mañana. Pero al día siguiente me tengo que levantar a las 6 horas de Puerto Rico y aquí apenas son las 3 de la mañana y yo me ando durmiendo. Eso me inflama el páncreas
y aumenta la resistencia. Entonces, ¿de qué otro mecanismo trabaja también el descanso? Ayuda para controlar el estrés. Cuando una persona está estresada, los niveles de azúcar se van más altos. ¿Por qué? Porque sencillamente el cuerpo piensa que la persona está en una situación donde tiene que defenderse o huir y los niveles de azúcar aumentan para que la persona pueda tener la fuerza para dar el golpe si se tiene que defender o para que los músculos reciban azúcar y pueda huir. Entonces, se ha comprobado en muchos estudios que personas que no descansan lo suficiente están más estresadas. Usted duerme bien, disminuye el estrés, disminuyen los niveles de azúcar en sangre. Otro de los mecanismos por los cuales trabaja el descanso es porque ayuda a controlar la hipertensión, presión arterial elevada. Yo hice énfasis hace un momento en que había factores que parecía que no tenían que ver nada con que tuviéramos diabetes y uno de ellos era precisamente la hipertensión. Entonces, si usted está estresado, su presión arterial también se va arriba. ¿Por qué? Porque se cierran los vasos sanguíneos porque usted está estresado. ¿Para qué? Para que llegue la sangre con más fuerza a los músculos y usted pueda utilizarlos. Y se ha comprobado que cuando no se duerme correctamente, aumenta una hormona que es la hormona que se llama cortisol y eso aumenta la presión arterial. Y usted aumenta la presión arterial, tiene más riesgo de tener diabetes, tiene diabetes, más le aumenta la presión, tiene presión elevada, más le aumenta la diabetes y es un círculo vicioso que nunca va a terminar. ¿Y cómo se controla? Descansando correctamente. Tercer remedio natural, el ejercicio. Que muchos parece que no tuviéramos el gen, no nos gusta hacer ejercicio, ay, somos muy flojos. Y ahorita que estamos en la pandemia, ay, es que no nos dan chance de salir. No necesitamos salir ahí donde usted está, empiece a correr aunque no avance. Como que si estuviera corriendo, levante los pies, ahí lo puede hacer o levante los pies como que fuera caminando, aunque no avance, pero ya eso es hacer ejercicio. ¿En qué nos ayuda el ejercicio? Cada vez que hacemos ejercicio, aumenta una enzima que se llama glucógeno sintetasa. ¿Y qué hace la glucógeno sintetasa? Toma el azúcar que hay en la sangre y lo deposita en un órgano que tenemos aquí atrás de las costillas, que es el hígado. Y ahí está almacenado en forma de glucógeno para alguna situación de emergencia. Se me olvidó desayunar por alguna razón. ¡Pum! Sale ese azúcar que está guardado ahí en el hígado, aumenta en mi sangre y llega a mi cerebro y a todas las partes de mi cuerpo. Y si usted está haciendo ejercicio, aumenta ese glucógeno sintetasa, toma el azúcar de su sangre, la deposita en el hígado y sus niveles de azúcar en sangre van hacia abajo. Otro de los mecanismos por los cuales trabaja el ejercicio es porque ayuda a disminuir la obesidad. ¿Recuerda la pistola que les mencioné hace ratito? Bueno, si usted está disminuyendo la cantidad de grasa que tiene en su cuerpo, está retirando el dedo del gatillo, no va a ser fácil que se dispare. Pero usted sigue aumentando cada kilo, va aumentando la presión en ese dedo del gatillo hasta que se disparó la diabetes. Entonces, hacer ejercicio ayuda a disminuir la obesidad y eso disminuye los riesgos de diabetes. Y también el ejercicio ayuda a controlar la presión arterial, que ya había mencionado con el otro de los remedios naturales, que era el descanso. Así que ustedes ya saben cómo trabaja, pero el ejercicio hace muchas cosas más, baja el colesterol malo, aumenta el bueno, baja el colesterol total, ayuda a relajarse, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay varios mecanismos por los cuales también va a disminuir la presión arterial. Luz solar es el cuarto remedio. Agua, descanso, ejercicio, luz solar. Cuarto remedio. ¿En qué ayuda la luz solar o la luz del sol? Ah, interesante. Aumenta la misma hormona o enzima que aumenta el ejercicio.
Así que imagínense, si usted hace ejercicio y al mismo tiempo toma sol, la glucógeno sintetasa se va arriba y su nivel de azúcar en sangre se va abajo. ¿Qué otra cosa ayuda la luz solar? Ayuda para que todas las glándulas de nuestro cuerpo, la hipófisis o pituitaria que tenemos ahí en el cerebro, la pineal que también está ahí, la tiroides que está aquí en la base del cuello, el páncreas, las glándulas suprarrenales que están atrás de los riñones, los ovarios, los testículos, todas las glándulas del cuerpo trabajan mejor si usted está tomando sol cada día. Entonces, si está trabajando bien el páncreas, ¿qué va a pasar con los niveles de azúcar? Van a ir abajo porque se está produciendo insulina en cantidad adecuada. Otro de los mecanismos que ayuda el tomar sol para controlar la diabetes es porque al tomar sol, al recibir sol a través de nuestros ojos, se producen dos sustancias que ustedes están viendo en la pantalla. Una de ellas, la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es como un tranquilizante, como que si usted se hubiera tomado un diazepam, un Valium. Usted tiene energía para hacer las cosas, pero está relax, no está a punto de darle un golpe a los demás, todo estresado, nervioso. No, es un tranquilizante natural que se va a producir al recibir la luz del sol, pero también se va a producir la melatonina. ¿Y qué es la melatonina? Una sustancia que el cerebro produce que nos ayuda para dormir bien. Entonces, si se está produciendo suficiente melatonina, llega la hora de dormir y usted a la cama, porque ya automáticamente su cuerpo, su cerebro está preparado para descansar, usted duerme bien, está relajado, no hay estrés, le baja la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que de esa manera está trabajando también la luz solar o la luz del sol. Ahora, aire puro. El aire puro es esencial. Podemos pasar varios días sin comer o semanas sin comer, varios días sin tomar agua, pero pocos minutos sin respirar. Y el aire puro, que es donde va a ir el oxígeno, ayuda precisamente para oxigenar todos los tejidos de nuestro cuerpo. Si no están recibiendo suficiente oxígeno nuestros tejidos, nuestras células, nos enfermamos más. Incluso recuerden que les mencioné que una de las complicaciones de los diabéticos es las amputaciones o son las amputaciones. ¿Por qué? Se produce gangrena. ¿Por qué se produce la gangrena? Porque hay bacterias anaeróbicas. ¿Qué quiere decir anaeróbicas? Que no necesitan oxígeno. Entonces, como están sin oxígeno porque tiene una mala circulación el diabético, ahí se desarrollan y se van comiendo esos tejidos hasta que tienen que amputar porque si no eso sigue proliferando. Pero si hay suficiente oxígeno, esas bacterias no se desarrollan. Entonces hay menos riesgo de que la persona sufra una amputación. Pero al mismo tiempo, como hay oxígeno en todos los tejidos, hay menos infecciones, hay menos riesgo de que haya un COVID que una persona que no está recibiendo suficiente oxígeno. Así que todos estos 8 remedios naturales que estoy mencionando, podríamos decir que también aumentan nuestro sistema inmunológico. Así que es importante que los vayamos incorporando en nuestra vida. Entonces llevamos 5: agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro. El sexto, la nutrición. La nutrición es uno de los pilares para el control de la diabetes. El primero, nutrición. Segundo, ejercicio. Estos dos pilares pueden ayudar para que la persona pueda controlar su diabetes. Y ya mencioné el ejercicio, ahora estoy mencionando la nutrición. Es muy importante que el diabético no solamente controle la cantidad de azúcar que está comiendo, sino también la cantidad de grasa que come. Muchas veces los médicos enfatizan, no coma azúcar, pero no le dicen al diabético, no coma grasa. Y la grasa aumenta muchísimo más las calorías en el cuerpo que la misma azúcar.
Entonces, una persona diabética que está comiendo exceso de grasa, especialmente grasas de origen animal y sobre todo grasas que se han frito, eso hace que tenga más riesgo de ¿qué? De que aumente su colesterol, de que aumenten sus triglicéridos, que aumente su hipertensión, y estos tres son factores para aumentar su diabetes. Entonces, la nutrición nos enseña que hay que controlar estos factores. Algunas personas diabéticas están preocupadas y dicen, yo no como frutas porque las frutas son malas. No, las frutas son buenas. Prácticamente el diabético puede comer de todas, pero aquí estoy poniendo 4 en pantalla, que son algunas de las que más azúcar tiene. Hay alguna tal vez por ahí que está entre medio de estas 4 que estoy poniendo. La que más cantidad de azúcar tiene son los plátanos o bananos. Es la más alta en azúcar. Así que un diabético sí la puede comer, medio banano, medio plátano, y de preferencia que no esté muy maduro. Entre más puntitos negros o cafés tenga ahí, más maduro está el plátano, más azúcar tiene. Pero si está color amarillo toda la cáscara, pues no está tan maduro, no hay problema, pero también no comerlo en exceso. Decía que hay algunas frutas que están entre el plátano y algunas de las que están allí, pero no las puse porque son frutas que no comúnmente la gente compra por el precio alto que tienen. Así que de estas 4 es de las que yo más recomiendo cuidarse, que son, ustedes lo están viendo en pantalla, el plátano o banana, son el mango, las uvas y la naranja, especialmente los jugos. Lo ideal sería que ninguno de nosotros, aun cuando no tengamos diabetes, tomáramos zumos o jugos de frutas naturales. Pero de estas 4, aun cuando sea que usted la está comiendo a mordida, no coma en exceso. No se le ocurra hacer una ensalada donde ponga de estas 4 frutas. Coma una de las 4, otro día come otra y en poca cantidad. Un mango pequeño, una naranja tal vez entera, pero no en jugo, porque el jugo llevaría varias naranjas y usted está comiendo una gran cantidad de azúcar. Uvas, un racimo pequeño, no hay problema, pero déjenme decir algo aquí más. Hay más riesgo de que aumenten los niveles de azúcar en una persona que se come 2 rebanadas de pan blanco o uno de esos virotes que casi tiene medio litro de largo. Le va a subir muchísimo más el azúcar que si se come un vaso completo casi de la gran mayoría de las frutas. Incluso hay algunas de ellas que tienen muy poca cantidad y la persona diabética puede comer más. Pero todavía más, se ha comprobado que aquellas personas que más fruta comen y verduras controlan mejor sus niveles de azúcar que aquellos diabéticos que no comen absolutamente nada de fruta porque piensan que la fruta es la que les va a aumentar los niveles de azúcar. Es importante que el diabético coma de estas frutas, verduras, todos los vegetales que Dios creó. ¿Por qué? Porque en ellos va a haber fibra que le va a ayudar a movilizar mejor su intestino, a eliminar algo del colesterol que a lo mejor está ahí en su intestino todavía que no se ha absorbido y a eliminar algunas otras sustancias que son tóxicas, pero al mismo tiempo con estos productos de origen vegetal se está consumiendo la cantidad de azúcar que su cuerpo necesita. No necesitamos agregarle azúcar en polvo ni saborizantes. Tenemos que cambiar nuestra mente y acostumbrarnos a comer sin azúcar, porque ese es el problema principal por el cual muchas personas están teniendo inflamación crónica y entre ellos se está inflamando el hígado y se está inflamando el páncreas y muchas otras partes más del cuerpo. Entonces, si nos es posible, eliminemos el azúcar artificial. Otra cosa que los diabéticos tienen que cuidar es el consumo de frutos secos y oleaginosas. Tengo que hacer una aclaración aquí, porque yo sé que ahorita con los medios de comunicación usted ve videos de todo mundo. En Europa, especialmente en España, allá le llaman frutos secos a las oleaginosas. ¿Y cuáles son las oleaginosas? Nueces, almendros, pistachos, piñones, macadamias, semillas de marañón o cachos, las avellanas.
Todos esos son oleaginosas. Y los frutos secos a los que yo me refiero es fruta seca. Por ejemplo, los dátiles, la ciruela pasa, las pasitas, manzanas que están secas, membrillos secos, diferentes mangos secos. Esos son los frutos secos. De estas dos grupos, frutos secos y oleaginosas, el diabético tiene que comer poca cantidad. ¿Por qué? Por el alto contenido de calorías que tiene. No es lo mismo comer algo fresco que seco. Por ejemplo, yo dije, el diabético se puede comer un racimo pequeño de uvas, tal vez tenga 15, 20. Una persona que no es diabética se puede comer 30, 40, 50 uvas. Perdón, no uvas. Oh, sí, uvas, sí. Pero no pasas. ¿Por qué? Porque una cajita que apenas tiene 1 onza o 2 onzas tal vez, tiene 100 pasas. Yo agarré un día una, las conté todas, tenía 96, 97, algo así. Me la puse en la mano y hice así, y toda, en un solo. No me voy a comer nunca 100 uvas, pero sí me como fácilmente 100 pasas. Y si tengo una bolsa, voy a agarrar el puño y me voy a comer 200, 300, no sé cuánto. Imagínense, esa fruta seca, esa uva, tiene mucho más azúcar por cada pasita que por cada uva. Entonces hay que cuidar la cantidad que se está comiendo. De la misma forma, las oleaginosas tienen una gran cantidad de calorías. Todos, aunque no seamos diabéticos, tenemos que cuidar la cantidad que comemos, pero sobre todo el diabético no comer en exceso. Y esto nos lo enseña la nutrición. Pero luego viene el séptimo remedio. Y el séptimo remedio es la temperancia o templanza. ¿Y qué es la temperancia? Es el uso moderado de las cosas buenas y la abstinencia total de las cosas malas. Come con moderación lo bueno, no comas nada de lo que es malo. Eso nos enseña la temperancia. Y entre una de las cosas que nos dice que debemos de ser temperantes está la cafeína, que muchos diabéticos consumen. Incluso me parece ridículo cómo en algunos hospitales personas diabéticas lo que le dan de desayuno es una taza de café y una rebanada de pan o un pan dulce. Mientras un diabético esté consumiendo cafeína, nunca de los nunca, o como dicen los gringos, forever and ever, nunca va a poder controlar sus niveles de azúcar. Pero me lo tomo sin azúcar. Yo no estoy hablando del azúcar, estoy hablando de la cafeína que tiene el café. La cafeína del café hace que su corazón lata más rápido, lata en forma normal, cierra los vasos sanguíneos, aumenta la presión, libera grasa en sus arterias. Todos estos que acabo de mencionar, factores de riesgo para complicar la diabetes. Pero la temperancia nos está diciendo abstente de consumir productos que tengan cafeína y de esa manera tú estás disminuyendo el riesgo de tener peor la situación que ya tienes con la diabetes o incluso si estás prediabético de que llegues a ser una persona diabética. También la temperancia o templanza nos enseña la regularidad. Todos debiéramos de ser metódicos en cuanto a los horarios. Horario para acostarnos, horario para levantarnos, horario para las comidas, pero incluso el diabético, horario para sus medicamentos. Si usted un día se levanta y desayuna a las 7 de la mañana, otro día a las 11, otro día a las 9, el cuerpo dice, bueno, es de día, es de noche, ¿qué está pasando? Un día es la 1 de la mañana y usted está comiendo unos tacos con tortillas de harina. Increíble, el cuerpo dice, ¿y ahora qué pasa? Es de día, es de noche, tengo que descansar o tengo que hacer la digestión, ¿qué voy a hacer? Y eso hace un desequilibrio total y se complica cualquier enfermedad. Entonces, todos debiéramos de ser regulares en nuestros horarios, pero sobre todo el diabético. Entonces, si no controla eso, se pone peor. Si no duerme las horas correctas en la noche, peor la situación. Si se duerme demasiado noche, peor. Regularidad. Y eso nos le enseña, como ya dije, la temperancia. Y el último remedio natural, confianza en Dios. Cuando una persona aprende a confiar en Dios o a tener esperanza en Dios, eso hace que cambie su vida. ¿Por qué? Porque la persona está confiada,
está apacible, ve las cosas que están ocurriendo, pero esa persona que confía en Dios sabe que Dios tiene el control. Que hay tantos que están muriendo por el COVID. Y si a mí me toca, y la persona en pánico y ya no quiere salir de la casa, ni siquiera comprar comida. Terrible. Confía en Dios. Dios te va a proteger. Claro, no andes de loco metiéndote en los grupos de protesta y sin máscara o apoyando a un candidato y sin máscara. No, toma las precauciones, pero tú vive tranquilo. ¿Por qué? Porque el estar estresado disminuye nuestras defensas en forma increíble. Si tú confías en Dios, tienes pensamientos positivos. Y si tienes pensamientos positivos, aumentan 1500 glóbulos blancos por cada 100 mililitros de sangre. Te lo pongo más sencillo para que me entiendas. Vamos a suponer que tú tienes 6000 glóbulos blancos o células blancas o leucocitos, que son las células que se encargan de defendernos de las infecciones. Tú tienes 6000, ¿ok? Pero tienes pensamientos positivos, aumenta a 7500 por cada 100 mililitros de sangre, ¿ok? Pero si tú estás estresado, ay, el COVID, ay, la gente está muriendo, ay, ¿qué me va a pasar esto? Ay, que lo otro. Entonces va a bajar, no 1500, 1600 glóbulos blancos. Entonces, si tenías 6000, pero estás todo estresado y le quitas 1600, te van a quedar 4400 en lugar de 7500 si tienes pensamiento positivo. Aprende a confiar en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios, entendemos que somos cuerpo o templo del Espíritu Santo. Y entonces decimos, voy a cambiar mis hábitos, voy a vivir mejor para honrar a Dios. Y entonces utilizas los 8 remedios naturales y eso cambia la situación de tu cuerpo, eres más saludable y entonces ya no vas a decir como dijo el apóstol Juan, y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Así es que ahora, si estás controlando esto que te acabo de mencionar, ya no te va a estar afectando tanto la diabetes y ya no vas a tener un enemigo, por muy dulce que sea, habitando dentro de ti. Habrá desaparecido y ahora tendrás la dulzura de una vida saludable, la dulzura de Cristo viviendo en ti, y entonces podrás decir como el apóstol Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí termino mi tema y vamos a dar tiempo para preguntas. Adelante, hermana Keila, o no sé si alguien tiene preguntas. Doctor de la Rocha, tengo una pregunta. Adelante, doctor Candelas. ¿Cuánto se expresa? Usted dijo que genéticamente se puede heredar la diabetes, pero ¿qué tanto porcentaje se expresa en la célula o en el ADN? Pues? Dependiendo si es uno de los padres o dos padres los que tienen el problema. Pero incluso si la persona tiene a los dos progenitores que tuvieron diabetes y esa persona cambia los hábitos de sus padres, prácticamente casi se va a cero la tendencia. En otras palabras, tenemos la pistola, pero no hemos aplastado el gatillo. Lo importante no es qué tanto porcentaje, porque si yo digo, ay, pues tengo a mis dos padres y tengo un X porcentaje, entonces la voy a tener. No, porque entonces yo me cuido, cambio mis hábitos y prácticamente se va a cero la tendencia. En otras palabras, lo que va a hacer que tengamos la diabetes no es los genes que ya heredamos, sino los malos hábitos. Y yo les digo a muchas personas, no es tanto que heredemos los genes de nuestros padres, sino que heredamos los malos hábitos de nuestros padres. Y eso es lo que hace que ellos se les dispare la enfermedad, nos transmiten los genes ya dañados, pero nosotros los podemos ir modificando si vamos cambiando los hábitos. Entonces, por eso ni siquiera mencioné el porcentaje, porque eso no es lo más importante, sino cambiar los hábitos. ¿Correcto? Gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Sí, yo
Doctor, yo tengo 29 años Ujú, y soy diabética y casi toda mi familia, mis abuelitos y tíos así tienen diabetes. ujú. Y quería preguntar, ¿es normal? Porque tengo ya casi 2 años que me dijeron que tenía diabetes y desde ese entonces perdí mucho músculo en mis piernas y en mis brazos adelgazaron mucho, pero no sé si eso es normal por la diabetes o Sí, sería eso es otra cosa. una de las complicaciones que yo mencioné, que es precisamente la pérdida de peso. Entonces su organismo está trabajando en forma muy anormal y eso está haciendo que haya pérdida de músculo. ¿Por qué? Porque ahora está cuidándose de no comer tal vez azúcar, pero el cuerpo está utilizando lo que tiene a la mano. ¿Qué tiene? Músculo. ¿Cómo podemos hacer que el cuerpo, en lugar de quemar músculo, queme grasa? Con el ejercicio, así de sencillo. Hay que hacer ejercicio. Muchas personas dejan de comer y dicen, no, con eso voy a rebajar. No están quemando la grasa, están destruyendo músculo. Entonces hay que cambiar los hábitos, hay que tener horarios regulares y de preferencia que haya por lo menos unas 12 horas sin comer nada absolutamente durante la noche o incluso con 2 comidas en el día, sería mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a estar en una situación de ayuno y entonces dice, hey, ahora no me están dando de comer, entonces tengo que ver de dónde agarro y empieza a quemar la grasa. Se activa una enzima que ayuda para desbaratar la grasa. Mientras que si estamos comiendo a cada rato, pues el cuerpo dice, no, pues aquí hay siempre y se acostumbra a vivir del azúcar y no de la grasa y eso hace que la persona vaya perdiendo músculo y se ponga más delgada. Entonces, probablemente usted que ya tiene diabetes no ha hecho algunos cambios que pudiera hacer para poder ayudarle a que no siga perdiendo músculo. Entonces, habría que hablar de eso, ¿ok? Oh, ok. ¿Alguna Ok, otra pregunta? no, eso era todo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. Habló de los 8 remedios naturales. Yo sé que Ujú, todos son importantes, ¿verdad? Claro que sí. correcto. Pero he escuchado algunos comentarios o ya sabe, como dice que por, por, por YouTube pasan muchas información, pero esto de Sí, doctor, yo tengo una ¿qué usted pregunta. piensa de cuál es el horario mejor para tomar el sol? Porque he escuchado que hay horarios en los que no es bueno. Correcto. Lo más importante para tomar el sol es que sea temprano en la mañana, de preferencia antes de las 10 de la mañana. Y en la noche depende el horario. Yo recomiendo en las 2 últimas horas de luz, pero también recordemos que cuando el sol desaparece y ya se pone oscuro, ya hace más o menos unos 30 minutos más o menos que el sol se ocultó. Entonces ahí podemos preguntarle a Siri, Siri, ¿a qué hora se oculta el sol el día de hoy en la ciudad de Long Beach o en la ciudad de Los Ángeles, California? Y Siri nos va a decir el momento en que se oculta el sol. Ustedes pueden ver que si le dice, por ejemplo, ayer se ocultó 4:43 de la tarde, todavía hay casi una media hora más de luz. Entonces, si se está ocultando 4:43, 2 horas antes de esa hora que se oculta, incluso todavía la media hora todavía que le sobra de donde hay luz, son las horas más adecuadas para hacer ejercicio tomando sol. ¿Ok? Ok, muchas gracias. A la orden. ¿Otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Edith Romero. Una persona que tiene diabetes se puede curar completamente y también ¿qué debe de hacer? ¿Debe de seguir con una dieta estricta o puede después regresar a comer algunas cosas o de vez en cuando comer algunas cosas que, por ejemplo, de los azúcares de la fruta que usted mencionó? Y la otra pregunta es, si una persona tiene diabetes y no toma el medicamento y su azúcar está, bueno, mi papá es diabético y él dejó el medicamento porque le estaban dando efectos secundarios, pero siempre trae su diabetes a 200, su azúcar. Entonces, pero él dice que se siente bien, que no se siente mal.
¿Eso está bien o él debe de tomar su medicamento aun cuando tenga los efectos secundarios de la medicina? Ok. Porque aún teniendo una dieta, porque él está tratando de tener una dieta estricta, cuidarse de lo que comía, pero lo más que le bajó creo que es como a 200, porque la traía bien alta y ya se quedó ahí en 200. Ok, bueno, voy a tratar de contestar a su pregunta. Yo me estaba riendo cuando usted estaba haciendo la primera pregunta. ¿Por qué? Porque los defensores de que la diabetes se cura, dicen sí se cura. Los que dicen no se cura, se controla, pues dicen que no se cura. Entonces no hay un acuerdo al 100% entre las diferentes ramas de la salud. Los alópatas, la medicina de farmacia de la universidad, que de hecho yo estudié eso, pero también conozco las cosas naturales. Entonces los de farmacia, los de medicina alópata dicen que no se cura, se controla. Los que practicamos las cosas naturales como las que le estoy enseñando decimos sí se cura. Pero me reía porque usted decía, cuando ya me controlé, entonces puedo volver a comer algunas de las cosas. Obviamente usted mencionó la fruta. Excelente. Desde ahora que tiene la diabetes la puede cuidar, la puede comer. No hay problema. Lo ideal sería que cualquier persona que tiene diabetes y no está controlando su azúcar en sangre, se haga algunos estudios. ¿Para qué? Para ver cómo anda su hígado, cómo andan sus riñones, cómo andan sus niveles de sangre o de diferentes productos que hay, sustancia, vamos a decir, que hay en su cuerpo. Podría ser la vitamina D, la B6, la B12. Hay que ver cómo está funcionando también su corazón. Y de acuerdo a esos resultados que van a aparecer, hay que modificar la dieta. Muchas veces la persona dice, me estoy cuidando, ¿por qué? Porque no come, por ejemplo, la fruta, pero se está comiendo en el desayuno un pan virote, peor que si hubiera comido fruta. Yo preferiría que comiera la fruta. Y también depende cómo esté trabajando su hígado. Si hay situaciones en que el hígado está muy dañado, pues va a haber que quitar la fruta por cierto tiempo y luego volverla a instaurar, que la siga comiendo la persona. Pero uno de los peores problemas que hay de las personas que están comiendo fruta es que ayuda a que se fermente las otras cosas que comemos cuando la estamos mezclando con la fruta. Entonces, si comemos fruta, no debiéramos de mezclarla absolutamente con nada. Escoger 2, 3 días exagerado que usted quiera comer toda la fruta que quiera comer en el desayuno. Y entonces ya de ahí no come nada hasta la hora del almuerzo. Pero, repito, sería bueno que se hiciera esos exámenes que estoy mencionando y dependiendo de eso, hacer los cambios. Hay una dieta que yo le recomiendo a todos, que es la dieta plana. Métanse a Google, busquen doctor o nomás pongan Nimer Simeón y busquen ahí la dieta plana o en algunos de los títulos le ponen dieta de transición. Y allí él va a mencionar que se pueden comer algunos productos de origen animal, porque el objetivo final de esa dieta es llevarlo a usted a que desaparezca todo lo que es de origen animal, que todos esos productos de origen animal, llámese leche, huevos, carnes de todo tipo, lo que hacen es producir un montón de inflamación, hace que el hígado trabaje más, que se llene de grasa, que el páncreas tenga que producir mucho más insulina y otras sustancias y hace que el páncreas finalmente no funcione. Entonces, cuando se va haciendo la transición, se van dejando esos productos de origen animal, se va entrando a todo lo que es la dieta vegana, todo de origen vegetal, y la persona se va recuperando, aún sin haberse hecho los exámenes de laboratorio. Así que yo les animo a cada uno de ustedes, véanlo, búsquenlo, Google, Nimer Simeón, dieta plana. Véanlo. Si a alguno de ustedes le interesa y quiere todavía recibir un poco más de información, pero trate de entenderlo por usted mismo, mándeme un correo electrónico. Al final voy a dar mi correo electrónico, se lo pueden pedir a la doctora Keila Lee, que es la encargada de esta página, y entonces ella les puede dar mi número, yo les mando esa información extra para que usted entienda mejor cómo mezclar los productos. Y esa es una dieta excelente. Pero una persona diabética, repito, puede seguir comiendo fruta,
Puede comer pan, sí, pero ¿qué tipo de pan? Eso es lo que hay que ver, qué tipo de pan está comiendo, pero sobre todo hay que ver cómo está mezclando los alimentos, cada cuánto está comiendo, y eso va a hacer que se vaya corrigiendo. Si una persona está con medicamentos de farmacia que el doctor le dio y tiene efectos secundarios, debe de acudir con su doctor para que le cambie el medicamento. No tiene por qué tener los efectos secundarios porque eso pueden ir empeorando y en lugar de ayudarle se va a poner peor, pero el doctor le puede cambiar el medicamento o la persona puede optar por productos de origen natural que no tienen los efectos secundarios y que van a trabajar de la misma forma para bajar sus niveles de azúcar. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Una consulta, una persona de sexo masculino cuando va a miccionar durante la noche, ¿se debe a la diabetes o es porque es otro problema que tiene? Lo más probable cuando va a orinar en la noche, especialmente si es varias veces durante la noche, lo más probable que hay que pensar es en que tenga hiperplasia prostática, es decir, que su próstata esté aumentada de tamaño y eso está haciendo que esté orinando a cada rato. Pudiera ser en algunos de esos casos que haya una infección que hay que tratar, entonces hay que averiguar exactamente qué síntomas tiene esa persona. Puede ser que no haya ardor, que su orina no esté muy concentrada, pero sí está orinando a cada rato. Habría que preguntarle si tiene tenesmo vesical. ¿Qué quiere decir eso? Que termina de orinar y siente ganas como que quisiera seguir orinando, o está orinando en gotitas, o en lugar de ser un chorro constante, está como chorritos. Esos son señales de que puede haber una hiperplasia prostática. La próstata está inflamada y hay tratamiento de farmacia que los médicos dan con muchos efectos secundarios y hay medicamentos o tratamientos naturales que la persona pudiera tener y con eso se puede controlar el problema de la próstata. ¿Okay? Pudiera ser que si es diabético también esté orinando mucho en la noche o que tenga las dos cosas juntas, la próstata inflamada y la diabetes, como dicen en mi rancho, tantito peor todavía. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿No hay más? Sí, ¿cómo dijo? ¿De dónde para la dieta plana? Se mete a Google y entonces busca a Nimer Simeón. N-I-M-E-R. Nimer Simeón. Nimer. N-I-M-E-R. Se lo deletreo con palabras. N de Nancy, I de Italia, M de mamá, E de España, R de Roma. Nimer Simeón. Y busca ahí dieta plana. Véalo una vez, si no lo entiende, véalo 2 veces, 3, y ahora dice, sí, me animo a hacerla. Me manda un correo electrónico. Mi correo electrónico, DR, como doctor, sin punto. Luego mi nombre, Oger, se escribe H-O-G-U-E-R, doctoroger@hotmail.com. ¿Ok? Repito, DR sin punto, H-O-G-U-E-R @hotmail.com. ¿Ok? Ok, Mi gracias. nombre es igual que Hoguera, nomás que le quitan la A final. No me van a poner doctor Hoguera porque nunca me va a llegar. ¿Ok? Sí soy como chispa, así me enciendo facilito, pero es sin la A. ¿Ok? Otra pregunta. Ok, gracias, gracias. Otra pregunta. Ok. Creo que ya no más, doctora Lee. Sí, yo creo que ya no hay más preguntas. Doctor, si nos puede despedir con una oración, por favor. Con todo gusto, oremos. Padre infinito y Dios de amor que estás en los cielos, Señor, gracias nuevamente por tus bendiciones, gracias por tu cuidado y protección, y gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros, nos has ayudado y bendecido, nos has protegido, por lo menos a la gran mayoría de esta terrible pandemia por la que estamos pasando, pero te pedimos que nos ayudes a tener la plena confianza de que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a Dios. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestros malos hábitos para que nuestro cuerpo se recupere, se restablezca y volvamos a estar saludables
como si nunca hubiésemos tenido alguna enfermedad. Lo ponemos todo en tus manos. Te pedimos por cada uno de nuestros amigos que estuvieron a través de las diferentes plataformas y de los que posteriormente habrán de ver este tema en alguna de esas plataformas también. Gracias, Señor, por todo. En Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que tengan un muy feliz y bendecido día. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Bendiciones. Gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook, en Zoom. Recordándoles que cada primer domingo de cada mes tenemos la clase de salud. Entonces están todos cordialmente invitados y que Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo mes, si Dios lo permite.